El estudio sociológico que hace Weber me parece muy interesante por la comparación que hace él, pues de las confesiones, de los credos que hay entre la religión protestante y la religión católica. Cómo concibe cada uno, pues, la religión, pero sobre todo en este tema, la economía y el tema de la pobreza. Eh, Me resulta bien interesante este estudio que él hace por una cuestión bien fundamental. ¿Cómo concibimos acá en América Latina nosotros la cuestión del trabajo, la cuestión de la pobreza? Nosotros podemos ver en ejemplos bien claros cómo en América Latina la teología que imperó o que impera, se podría decir hasta la actualidad, es la teología de la liberación, ¿sí? Que como decíamos o como decían anteriormente, eleva la pobreza al grado de virtud. Y por el contrario, en Norteamérica podemos ver cómo la idea que se ponderó ahí, que imperó, fue la del capitalismo, la de la religión, ver la economía como un medio también de glorificar a Dios. Y podemos ver cómo allá incluso se desarrolló un tipo de teología, que era la teología de la prosperidad, ¿sí? A la que muchos grupos teológicos atacaban. Pero entonces en este sentido me parece bien interesante lo que ahorita comentaban, donde hablaban acerca de la autonomía humana y citaban a Kant, citaban a otros autores, y yo sí quisiera remarcar algo aquí bien, que me parece bien fundamental. El ser humano no es autónomo en su esencia, ¿sí? Porque el ser humano está atravesado por la cultura. Cuando decimos que está atravesado por la cultura, decimos que está atravesado por ideologías, ideologías que condicionan su pensamiento y por ende condicionan también su actuar. Entonces nadie puede decir que es un ser totalmente autónomo y libre de todas sus acciones, ¿sí? Como comentaba Yair hace un momento, pues antes de nacer nosotros ya se nos inculca y se nos impregna una ideología, una doctrina y una religión. O sea, en ese sentido hay mucho determinismo. Hay un determinismo bien Sí. fundamental en nuestra vida, en el hecho de que ni siquiera elegimos el país en el que nacemos, no elegimos el nombre, no elegimos en ese mismo sentido la religión que profesamos. El nivel de dificultad. Sí, Sí, claro. y para llegar a ese punto donde nosotros cuestionamos estas cosas, bueno, pues se necesita realmente, no es por hacer alarde de nada, pero sí se necesita un trabajo y un camino arduo que recorrer de estudio, Sí. de investigación, para reconocer que nuestras ideas no son nuestras y que lo que creemos no lo creemos de primera mano, lo creemos porque muchas veces así la cultura en la que crecemos, la sociedad en la que nos involucramos, el El sistema círculo educativo en el también, que ¿no? Incluso con el que nos rodeamos, o sea, con el que tus nos amigos rodeamos. mismos, ¿no? Hay dichos, los dichos populares a mí siempre se me ha hecho que contienen una sabiduría muy profunda. Por ejemplo, ese dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar aprende. Claro. Y es lo que dice este Beto, o sea, el círculo, las personas con las que tú te juntas, pues irremediablemente van a normar parte de tu conducta. Una de las Entonces, en ese, cosas, ¿sí? bueno, ahorita comentabas tú que había cierto sentido de una teología de la prosperidad. A qué te refieres con ello? Porque de hecho esto no solamente lo vemos en Estados Unidos, sino en países como Brasil, que es donde más se da. Y desde una línea no protestante, sino evangélica popular. Entonces, cuando te refieres a esa teología de la prosperidad, ¿va inclinada únicamente al dinero o al trabajo? Porque los puritanos, que es de donde nacen esta idea de la dignidad en el trabajo, del capitalismo, ellos no veían o sea, ellos no veían nada más el dinero como, o sea, no lo No era un obtienen Como fin. de una fin. manera fácil, exactamente, sino que ellos sí gustaban del trabajo, no del hurto, sino del trabajo. O sea, ellos preferirían a lo mejor trabajar 15 horas, pero de una manera digna. En cambio, esta teología de la prosperidad en realidad es robo.
Sí, mira, la teología de la prosperidad, yo podría decir podría decir que la teología de la prosperidad es hija del capitalismo. ¿En qué sentido? Hace unos días estaba leyendo a Horkheimer y Adorno en su dialéctica de la ilustración. Ellos hablan cómo la ideología va formando a la sociedad, pero la ideología se filtra a través de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento y de todo eso. Entonces veamos cómo una película puede normar o puede representar la idea o el ideal de una nación. En Estados Unidos la película icónica es En busca de la felicidad. Y para el norteamericano, ¿cuál es la felicidad? Bueno, pues el trabajo. Y eso es lo Exacto, que representa la el trabajo, película. correcto. Pero, 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 ¿por qué digo que la teología de la prosperidad es hijo del capitalismo? Porque a diferencia del puritano que utilizaba el trabajo como un medio, ¿para qué? Pues para glorificar a Dios, acá se subvierte todo ese valor. Ya el trabajo no tiene un valor en sí. Y no se ve como un medio. Entonces acá se subvierte todo este valor. ¿En qué sentido? En que ellos producían ellos mismos el trabajo y en el sistema capitalista el amo es el que toma la ganancia, pero él no produce esa ganancia. ¿Quién la produce? El Trabajador. Ujú. trabajador. Por eso en ese sentido digo que la teología de la prosperidad es hija del capitalismo en ese mismo sentido, que no valoran el trabajo como un medio, sino que solamente buscan la recompensa de ese trabajo, que ellos no trabajan. Y en ese sentido es como tú dices, un hurto. Claro, muy bien. Sí, pues entonces en este caso la figura pastoral toma la posición del capitalista. No, además Sí, que es una teología que cabe nada más, hay que aclarar que es una teología, la teología de la prosperidad es una teología que solamente cabe en grupos sociales medianamente con, bien acomodados económicamente, porque no le puedes llegar con esa teología. Esa teología, nosotros hablamos del sistema capitalista, pero hay muchísimos países de Latinoamérica que tienen un sistema capitalista donde no cabe esa teología, porque no le puedes ver, no es lo mismo que le vendas esa teología a una persona que vive cómodamente para robarle, a que se la vendas a una persona que tiene que trabajar más de 40 horas a la semana, que tiene que pararse de las 7 de la mañana o 6 de la mañana para ir a trabajar a un mercado, para luego regresar a las 9 de la noche para medio vivir. Entonces, esa teología no cabe con ese grupo social. Entonces, se abandona. ¿Y quién lo toma? El catolicismo. Que el oye Javi, y detrás de todos esos problemas que dices, me parece que hay todavía un problema más fundamental. Dices, esta teología no podía entrar en un sector de la sociedad que está, por así decirlo, jodido. Porque por más que uno se esfuercen quizás en decirle, mira, esta doctrina de la prosperidad te enseña lo contrario, que lo primordial es la economía, que lo primordial es lo material, que lo primordial es el vivir bien y lo no primordial es lo espiritual, las virtudes. Ese es el problema de fondo. O sea, tú les puedes decir todo eso, pero eso no va a entrar dentro de su cabeza. ¿Por qué? Porque para ellos, como decíamos, la pobreza, vivir jodido, se eleva a condición de virtud. Entonces, para ellos vivir mal es el boleto que les garantiza que en la otra vida, en el cielo, ellos van a gozar de lo que aquí no tuvieron. Aunque Ahí también, pero, creo que pero, tienes razón. Dime tú, Alberto. no, sí, pero, o sea, yo creo que esta teología de la prosperidad, a lo mejor se ve en los grupos de donde hay más ingresos, pero sí ha tocado también, sí ha permeado en los lugares marginados. O sea, sí hay mucha gente Sí, sí, o sí, sea, sí. hay muchos templos, de hecho, donde va gente muy pobre, muy jodida, vamos a decirlo así, lo que es, donde sí están, digamos, incluso conscientes de lo que conlleva y aún así ellos confían en que Dios les va a multiplicar lo que ellos den. O sea, ellos sí son parte de esta teología de de la prosperidad de un modo. O sea, sí es, y más común en los grupos que son, vaya, pentecostales, ¿no? Que son grupos marginados. Es más aún. Oigan, Es que esto tiene que ver también con lo que comentábamos hace un ratito, que tiene que ver mucho con el discurso religioso también, y con la retórica, o sea, cómo el discurso Claro. que le ofreces a estas personas
es en base a la necesidad que ellos tienen. Entonces, independientemente de lo que tú les ofrezcas, el punto de partida es la necesidad. Entonces, si estás hablando de una teología de la prosperidad, que Javi dice que no tiene aplicación en sectores sociales poco favorecidos económicamente, eso queda a un lado porque en realidad ellos van poniendo el foco y van siguiendo en base a su necesidad. Entonces, ellos tienen una necesidad de acceso a la justicia, una alternativa que las instituciones sociales y políticas no les ofrece, sobre todo en Latinoamérica, en México. Entonces, va a depender mucho cuál es el discurso y el lenguaje que utilices en el ofrecimiento de esta convicción. Entonces, aquí entra lo que dice Beto, parece irónico, pero sí hay poblaciones, hay comunidades muy desfavorecidas económicamente, y ahí es donde pega la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque están manejando un discurso en base a su necesidad. Y Y es meramente que persuasivo. el orador adapta, o sea, adapta la predicación que va a hacer, la adapta, la rebaja a sus necesidades. A su necesidad. Caso, Sí. dándoles idealismos que ellos los terminan convenciendo a que se desprendan, ¿no? de todo su economía, porque ha habido situaciones en las que personas se ganan 700 pesos a la semana, 800 o 1000 pesos, pero tienen la facilidad de convencimiento, de persuasión, de que esas personas se puedan desprender. Entonces, en este caso sí aplica en todas las áreas. Quizá ahí sea menos la retribución económica que tenga el orador, pero sí aplica en todas las áreas, no nada más aplica en el sector que está más... Oigan, algo que hay que destacar también es, por ejemplo, el lado misticista, ¿no? La teología de la prosperidad es altamente misticista. Y es algo que gusta aquí en Latinoamérica, ¿no? Es algo de lo que la gente, o sea, son los dos elementos que le gusta a la gente aquí en Latinoamérica, al vulgo, a la gente que carece, la gente marginada, pues. A la gente le El gusta la pobreza. misticismo. No, el misticismo y la esperanza de dinero, ¿no? La esperanza de un bien. Entonces, ya también ha evolucionado en ese sentido, porque antes las riquezas ya no las vivías aquí, había una cierta austeridad. Ahora ya puedes vivir, gracias a la teología de la prosperidad, pues una cierta riqueza aquí en la tierra. Entonces, obviamente, se va a ver atraída mucha multitud de Latinoamérica, de países marginados, donde, pues obviamente hay mucha pobreza y donde tanto el misticismo se propaga muy fácilmente como esas ideas de prosperidad. Oigan, Hay que ver. pero miren, Sí. yo creo que en esencia el sistema capitalista es amoral. Y yo defino que la doctrina de la prosperidad es hija del sistema capitalista, entonces la califico también como amoral. Entonces creo que lo que atrae de esta teología es liberarse de este conflicto moral, ético, de tratar al humano como algo que no es un sistema deshumanizante, que lo utilizo como un medio para que me rinda a mi frutos. Entonces Una la gente, perspectiva utilitarista. sí, entonces cuando la gente llega a este tipo de iglesias y escucha un discurso en pos de, la gente dice, de esta manera entonces se libera mi conflicto ético. Entonces es trabajar con las personas, utilizarlas como medios para yo ganar, yo tener la ganancia, me dicen que no está mal, bueno, entonces me libero de esa carga moral. Entonces chequen en qué sentido yo les digo que es un sistema totalmente amoral. ¿Cómo tiene la aplicación esta teología y esta doctrina de la prosperidad en sectores jodidos? El que la predica es el pastor y es un sujeto totalmente amoral, porque le vale coño si su congregación tiene para comer o no, quieren que le den tanto dinero de pacto, de esto, de aquello, ya le vale coño si esa persona va a tener en la semana para comer o no. Si sus hijos van a tener para el transporte, para los útiles, para pagar la colegiatura. En ese sentido, yo creo que es un sistema totalmente amoral y deshumanizante como el sistema capitalista, donde ves a las personas no como un fin, sino como un medio. Bueno, y una de las cosas ahorita que estamos hablando sobre la persuasión es que de hecho la misma Biblia se presta para ello, ¿no? Porque cuántos, Sí. o sea,
el mismo pastor puede utilizar un versículo tan común, el de la mujer pobre que nada más tiene, me parece, una moneda. No recuerdo exactamente cómo va, pero da lo único que tiene. Entonces es un versículo muy conocido para persuadir a la gente que aún siendo pobre, así como la mujer está, dé lo que tiene, porque da más eh, por el Es más amor, por la valioso. intención, es más valioso, exactamente. Entonces creo que la misma Biblia también se puede prestar para eso, ¿no? Y más si viene de un libro que ya se categoriza como divino, que proviene de Dios, ¿no? Entonces va ligado tanto ese temor a Dios y, o sea, al hecho de agradarle, a la idea también de querer prosperar. Ahora, entonces aquí ya tengo dos puntos. Uno, ¿en qué sectores entonces tenemos al católico pobre que busca la pobreza como virtud, y de qué otro lado entonces tenemos al que busca prosperidad de la tierra? Porque ahí entonces ya estamos diferenciando dos tipos de pueblos en América Latina, en México, ¿sí me entiendes? O sea, ambos son cristianos, uno es evangélico, uno es católico, pero el cristiano entonces, el evangélico ya no busca la virtud de la pobreza, el católico sí, entonces ya tenemos Aquí, dos ramas. aquí, yo creo que actualmente no podemos, transportar así mecánicamente este manejo que hacía Max Weber, de estas dos posturas, o sea, y menos en Latinoamérica. Creo que no podemos aplicarlo así tal cual. Sí lo podemos como utilizar como punto de referencia para Teorizar. explicar ciertos fenómenos, pero creo que ya, además de la cuestión religiosa o de la convicción de las personas, se tienen que también considerar otros aspectos, sociales, culturales, y también aspectos acontecimientos históricos que han definido el rumbo de Latinoamérica. Yo les comentaba hace ratito la cuestión del ensayo que escribe Octavio Paz, del laberinto de la soledad, el ensayo que escribe en 1950. Él plantea cómo los acontecimientos históricos que sufrieron las culturas prehispánicas determinaron totalmente el rumbo cultural y su identidad, que hasta la fecha sigue manifestando o sigue reflejando, los efectos de esos acontecimientos históricos. A mí me parece algo interesante que está relacionado con esto, una parte donde dentro del ensayo, Octavio Paz menciona que las culturas prehispánicas, o podríamos manejar que el mexicano, centrémonos en el mexicano, fue objeto de una violación. O sea, las culturas prehispánicas que estaban en México fueron objeto de una violación cuando llegan los españoles y destruyen sus templos, destruyen sus creencias, destruyen sus dioses, literalmente. Y entonces ellos quedan en un estado de orfandad. Él lo maneja como huérfanos, ¿no? Y muy popularmente se habla de que nosotros adoptamos ciertas creencias, en algún momento de nuestra vida, ciertas convicciones políticas, religiosas, de otra índole puede ser también, pero en este caso él plantea que más bien nosotros nos encontrábamos en un estado de orfandad y nosotros fuimos adoptados por la religión dominante católica que traían los españoles. En este caso hay una relación que creo que es lo que explica un poco esta cuestión. Estábamos hablando de cómo un discurso aberrante como la teología de la prosperidad aplicado en sectores sociales económicamente desfavorecidos deshumaniza al ser humano, es amoral, como planteaba Martín Delgado. Y la pregunta que creo que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo un discurso así de aberrante, así de deshumanizante y que no toma en cuenta la dignidad del ser humano, tiene efecto? O sea, ¿por qué pega? ¿Por qué las personas en Latinoamérica se sujetan a eso? Y la cuestión aquí que plantea Octavio Paz es que hay una relación de dominación, y de sumisión. Les comentaba esta cuestión, ¿no? A las culturas prehispánicas les imponen una nueva religión, y ahí se genera una tensión de dominación sobre ellos y de sumisión.
que hasta la fecha históricamente seguimos arrastrando. Yo les comentaba una vez cómo en la sociedad mexicana nosotros damos más énfasis o consideramos una virtud, que ahí es una cuestión, ya no una virtud religiosa, sino una virtud social, el hecho de resistir o sí, de mantenernos como firmes ante la inclemencia y un poco más el hecho de resistir el sufrimiento. Y tenemos ejemplos de nuestros héroes históricos como Cuauhtémoc, cuando le queman los pies, y para nosotros es, te explican esa historia y no manches, Cuauhtémoc es un héroe porque le quemaron los pies y aún así resistió y no habló. El Pípila, ¿no? Cargando acá una piedrota para poder llegar a la Lándida de Granaditas, los niños héroes que prefieren dar su vida que entregar su Es una bandera. O figura sea, de mártir, ¿no? nuestros Oye, ejemplos, Dante, nuestros ejemplos son de mártires. Entonces vemos cómo venimos arrastrando una psicología, algo en el inconsciente, que esto lo podrá explicar mejor Martín Delgado, donde para nosotros es más valioso eso, o sea, no demostrar debilidad o mantenernos firmes ante las inclemencias, y es ahí donde viene, junto con el sistema actual, el sistema capitalista en el que vivimos, en el que obviamente el mayor porcentaje de ciudadanos en México son pobres, viven en la pobreza, y el 60% creo que vive en la extrema pobreza. ¿Cuál es el discurso que pega? Pues donde la pobreza es una virtud, donde tienes que mantenerte firme ante la inclemencia, y esto provoca que nosotros aceptemos alternativas religiosas aberrantes como la teoría de la prosperidad, o cualquier secta que venga a plantearte una alternativa, una solución a tu estado de precariedad que el Estado no te está ofreciendo. Oye, tiene que ver cómo, o sea, también cómo percibe el mexicano el trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso que dices del desgaste, del soporte. A veces yo escuchaba a gente que dice, tengo 2 trabajos y se siente una gran persona. Yo le digo, Se pues, goza. sí, ajá, ¿qué carajos con eso, no? O sea, no es natural este desgaste o esta figura de mártir en el mexicano. Sin embargo, No. por ejemplo, dicen, ponte la camiseta, levántate más temprano. El desgaste, eso Ajá. que estás mencionando, Tenemos problemas con el audio. oigan, A ver, ahí te perdiste un poquito, Nata. Ahí se perdió tu audio. eh, para complementar lo que dice Dante, que me parece muy, muy acertado, los hinduistas representaban el mundo como sostenido por unos elefantes, pero debajo de esos elefantes había una tortuga gigante, y debajo de esa tortuga había esto y aquello y aquello. Entonces, eso para mí es una representación metafórica del inconsciente, de esas cadenas inconscientes que nosotros como pueblo conquistado venimos arrastrando, como decía Dante, y como lo plantea Octavio Paz en su ensayo, El laberinto de la soledad. Miren, vamos a partir de 2 puntos muy determinantes. El primer punto es este. En Norteamérica, pues, se instaura como una nación conquistadora, ¿sí? Estados Unidos. Nosotros, por el contrario, América, pues partimos de que desde la conquista, de que somos conquistados, y ya traemos prácticamente nuestra filogenética, podríamos decir, ese componente genético de servidumbre. Sí, de siervos, de encontrar algún goce paradójico en el ser esclavos, en el ser siervos de algún tipo de sistema. Entonces, miren, en estos días yo leía a un autor, se llama Brownstein, y hablaba acerca me gustó mucho cómo reinterpreta él el mito de Prometeo. Prometeo, como sabemos en el mito, es castigado por los dioses porque les da a la humanidad pues el artefacto de la lumbre, del fuego. Y todos los historiadores, antropólogos, sociólogos saben que el dominio del fuego es como que esa piedra que catapulta al ser humano, a la especie humana,
hasta lo que ha llegado a ser actualmente. La única revolución que se le compara a la revolución del fuego, que pasa del paleolítico al neolítico, es la revolución industrial. Entonces esa es como que la revolución por excelencia del género humano, el dominio del fuego. Entonces, ¿de qué manera lo castigan ellos? Pues lo castigan atándolo a una piedra. Venía cada día una águila y comía, devoraba su hígado. Entonces lo que él dice es, ¿pero con qué lo atan? Con cadenas. ¿Y cómo hicieron para forjar las cadenas? Pues con fuego, derritiendo el hierro. O sea que el mismo sistema que él les entregó de servomecanismos evolucionaron y después lo hicieron al esclavo del mismo sistema que él había creado. Bueno, en ese mismo sistema, yo digo que hoy las cadenas ya no son físicas como las que portaban quizás anteriormente otras culturas o nuestra cultura en épocas más pasadas. Pero hoy esa misma servidumbre y esa misma esclavitud persiste en un plano inconsciente, simplemente que ha evolucionado a calidad de dispositivos. Lo voy a decir de esta manera, es como si la reinterpretación o la interpretación que se hace del sujeto kafkiano, ¿sí? Donde este vato se levanta una mañana y descubre que ya no es humano, que es un insecto, pero lo único que le interesa es el trabajo, lo único que le preocupa, mejor dicho, es el trabajo, el cómo va a quedar ante su jefe, la responsabilidad que él tiene en su departamento, es lo único que le interesa, es lo único que le preocupa, no le preocupa el hecho de que ya no es humano. Sí, bueno, entonces yo decía, si actualmente pudimos reinterpretar ese sujeto kafkiano, ya lo representaríamos una deshumanización, pero no de tipo donde se convierte el sujeto en un insecto, sino que el sujeto se convierte cada vez más en un dispositivo, en algo electrónico. Entonces, miren, los dispositivos cada vez se asemejan más a... Sí, los dispositivos cada vez se asemejan más al humano. Piensan, recuerdan, tienen memoria, pero a la par el dispositivo se asemeja cada vez más al humano, el humano también cada vez más se asemeja al dispositivo. Y de la misma manera que Prometeo les entrega el fuego y con ese fuego crean los productos que después lo encadenan, el sujeto es como si inconscientemente fuera creando inconscientemente estos dispositivos que también le atan, que también le subordinan, que también le esclavizan y que también le explotan. Sí, entonces, pero yo digo, ¿de dónde viene esto? Pues de toda esta cadena inconsciente, ¿no? Que el sujeto viene repitiendo de generación tras generación y es lo que nosotros no podemos ver, o sea, vemos la manifestación, vemos el síntoma, pero no vemos todo lo que está de fondo. Creo que es importante todo lo que están diciendo, pero más importante aún es aclarar ciertos puntos, porque normalizar ciertos discursos es lo que nos ha llevado a estar en este punto. Mencionaba, por ejemplo, Dante sobre la conquista y todo ese sentimiento de servidumbre que le han inculcado al ser humano, pero nosotros al describirlo de ese modo, que se ha inculcado automáticamente el ser humano, estamos haciendo a un lado la vista de lo que realmente ha pasado. Desde hace más de 500 años, desde la conquista, nos han impuesto esa mentalidad, nos han puesto sobre los hombros la mentalidad de que ser pobre y que tú tienes que tener dos trabajos y quizá no vemos, no tendría que estar tan bien que esa persona se sienta tan orgullosa de tener dos trabajos y que con esos dos trabajos tenga que medio vivir, pero ¿quién ha normalizado ese hecho? Porque no es el individuo, el pobre no es pobre porque quiere, ni tiene, ni tiene dos trabajos porque quiera tener dos trabajos, sino porque un sistema lo ha empujado a ser pobre y lo ha empujado a tener la necesidad de tener dos trabajos. Un sistema que viene desde esa época, desde la época de la conquista, cuando hacen al pobre, al indio, lo hacen sumiso, y después de la conquista se viene una supuesta independencia que tampoco independiza al indio, sino que independiza a los hijos de esos mismos europeos. Entonces, el problema se viene arrastrando desde ahí, desde ese sistema que ha empujado a una multitud que son mayoría, que les ha metido esa idea de que
tienes que ser pobre, vas a batallar, pero eso es bueno porque te vas a ganar un cielo, pero no es que se lo haya autoimpuesto, tenemos que aclarar que se lo impusieron. Un grupo de personas que son las que controlan ese sistema es el que le ha impuesto todas esas cadenas a la gente pobre que son mayoría, que hoy estamos visibilizando por esta apertura de los Oye, medios. Javi, entonces la pregunta es, tú dices que el pobre no es pobre porque quiere, entonces el pobre, ¿por qué si no quiere serlo, por qué sigue siéndolo? Y de hecho, No, porque hay un sistema que lo tiene de ese modo. Es que a veces cuando vendemos el discurso de que párate a las 7 de la mañana si no quieres dejar de ser pobre, y entonces comenzamos a dar ciertos ejemplos de personas que vienen de estratos sociales desfavorecidos que lograron dar el brinco a otro nivel de vida y los ponemos como las excepciones, pero ¿por qué tendría que trabajar más un pobre que alguien de una familia más o menos acomodada? ¿Por qué es tan difícil para el pobre salir? Porque un sistema en el que participamos todos lo mantiene de ese modo. Es más difícil para alguien que viene de una familia humilde dar el brinco a otro nivel de vida. dar el movimiento social, vaya. Para alguien que nace en otra... Es más, es que es tan imparcial este asunto que alguien que nace de un lado de la ciudad, la vida se le facilita mucho más que alguien que nace del otro lado de la misma ciudad. O sea, es así de disparejo el asunto. Por eso es importante no normalizar estos discursos y decirle a las personas, es que en realidad las personas anhelan justicia, una justicia que a veces les ofrecen ese tipo de estafadores de la religión, pero es una justicia que les tendría que ofrecer su mismo Estado, porque un pobre goza con los mismos derechos. Alguien de la zona más horrible de Monterrey goza con los mismos derechos que las personas que viven en San Pedro, pero la inversión solo va para ese lado de la ciudad, no para el lado marginal, porque ese mismo sistema alimenta todo eso y hace más grande la brecha. Tenemos que empezar a exigir que la brecha se haga menor, pero no le podemos pedir esto a las instituciones religiosas, porque las instituciones religiosas también se ven afectadas por un sistema corrupto. La institución religiosa históricamente siempre ha sido utilizada por el sistema, siempre ha sido utilizada por los poderes fácticos. Entonces, no podemos pretender que una institución religiosa que ya no, hoy en día ya no cuenta con el poder con el que contaba antes, dé solución a un problema que es más bien del Estado y de todos nosotros los que somos partícipes, porque nada más basta con que una persona que haya salido de un lugar humilde dé el brinco, y entonces nos han creado ese sentimiento de que ahora tú te tienes que sentir superior, pero porque tú trabajaste más, porque tú le chingaste más, porque tú lo mereces, como si los de atrás, de donde tú vienes, no lo merecieran, pero también lo merecen, solo que no tienen las mismas oportunidades. O sea, hay personas que el sistema les está quitando sus oportunidades. No es tan sencillo. Ahora lo vemos porque ya se abrieron los medios, porque antes los medios nos mostraban lo que o sea, estamos hablando de muchísimos años de opresión sistemática hacia un pueblo, hacia el pueblo mexicano, donde han participado los medios, donde han participado las instituciones religiosas y donde hemos participado todos. Entonces, que aquí tú mismo estás encauzando el diálogo al punto en el que nosotros podemos darnos cuenta que no es una cuestión que podamos adjudicar o atribuir únicamente a las instituciones religiosas, porque ya hablando de este fenómeno, la cuestión es que aquí ya hay otros actores que juegan en esta problemática. Ya es una cuestión en la que juegan sí las instituciones religiosas, pero principalmente también juegan ya las instituciones del Estado, los actores económicos que tienen influencia a nivel internacional, los monopolios, los medios de comunicación que tienen ya también influencia en cómo vemos todas estas cuestiones. De la pero conquista. Y toda la gente empezó a tirar memes de ese rollo. Entonces un amigo mío, maestro psicoanalista, decía
explicaba la importancia de este acto simbólico, de por qué pedía él como presidente, como representante de la nación, a la otra nación que se disculpara por el evento suscitado. Decía, está trayendo al presente un problema de años y años atrás, pero lo está haciendo consciente. Sí, mientras no se haga consciente ese suceso, la historia se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, esclavitud, servidumbre. Por eso yo te preguntaba, tú decías, el pobre no es pobre porque quiere. Entonces yo te digo, entonces ¿por qué la historia muestra lo contrario? Que si quiere seguir siendo pobre. Porque además hay algo más peligroso con ese discurso del pobre es pobre porque quiere. Nos han hecho creer las élites que el pobre no trabaja, güey. Pero tú te vas a un grupo marginado de cualquier lugar de la República y claro que trabajan, güey. Trabajan muchas horas, pero tienen que trabajar. Para ellos la vida es más cara. Tienen que trabajar muchas horas para medio vivir. O sea, pero no es que no trabajen. No es que el rico trabaje más. Es que el rico tiene más oportunidades. El rico no trabaja. O sea, No, porque El rico no trabaja. al rico le trabaja al pobre. Sí. no, y además, alguien que viene de ese grupo social más desfavorecido tiene que luchar más, güey. Si tú, digamos, cualquiera de nosotros, tiene que luchar más que un güey de una familia más acomodada, porque tienes que ser más inteligente, porque tienes que ser más astuto, porque a él con más facilidad se le dan las cosas. Es que es así, güey. No podemos voltear a ver a otro lado porque les ofende mucho ese grupo de personas y les ofende más, ojo, a personas que se creen de ese grupo social sin pertenecerlo. Porque lo que tú mencionabas de Obrador, yo lo analicé en su momento también con amigos y me Martín, estás parecía, respirando en el micrófono. yo también pienso que lo mismo que piensas tu maestro, güey, pero incluso creo que eso le quita culpa al verdadero culpable que no son los españoles, güey. Somos nosotros que nos sentimos superior a la gente que tiene la tez más morena, aunque tú seas moreno también. No son los españoles los que tienen sumiso a los oaxaquiñas, güey. Somos nosotros los que cuando ves a alguien que viene de esa etnia lo discriminas y lo haces menos porque lo sientes menos inteligente que tú. No son los españoles, son los mexicanos que se sienten superiores, pero porque nos han hecho creer eso, güey, que el hecho, o sea, yo siempre hablaba con un amigo de que una de las cosas más maravillosas del capitalismo es que hace creer al obrero que forma parte de, o sea, y se te olvida, se les olvida a las personas que logran medio trascender, que también viene de un grupo social desfavorecido. Entonces, ese sentido de pertenencia hace que empieces a detestar a los tuyos y es un sistema que corrompe al que va entrando. Tú puedes llegar con las mejores ideas, pero si no atacamos al sistema de raíz, se pierden tus ideas porque esa misma élite te silencia, güey. Porque no... Sí, Javi, pero mira, la cuestión para mí la cuestión se simplifica así, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Hay dos bandos, ¿sí? Unos son los oprimidos y otros son los opresores. Unos son los conquistados y otros son los conquistadores. Entonces tú dices, el problema no es lo que sucedió, no es esto, no es aquello. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué si lo pones tú en esa disyuntiva, entre esa dicotomía de dos grupos, no sería muy fácil que el sujeto que está en este grupo simplemente brincara esa raya y se pasara acá? Pero no es tan fácil brincar esa raya. Bueno, entonces es lo que tú dices, hablas de un problema de fondo. ¿Cuál es ese problema de fondo? Mira, Nietzsche lo decía en una frase. La discriminación racial. En México, el problema de fondo es la discriminación racial y el clasismo. Ese es el problema de fondo. Pero en Mira, realidad no sería la causa originadora, o sea, en relación con eso que está planteando Martín, la cuestión es que hay una relación de dominación y sumisión, o sea, un grupo que domina, otro que está sumiso. Entonces, nosotros, a pesar de que actualmente ya no hay un conquistador español aquí visiblemente ejerciendo su autoridad sobre cuestiones sociales del país, sí traemos arrastrando un fantasma que todos aplicamos donde vivimos
vivimos en torno a dos fuerzas, una fuerza dominante y una de sumisión. Y cada que alguien en su correspondiente estrato social y en su núcleo tiene la oportunidad de dominar, lo va a hacer, porque tenemos esa misma, ese mismo fantasma ya de esa ambivalencia, esa dicotomía de la dominación y la sumisión. Entonces, al estar nosotros sumisos ante ciertas injusticias, ante ciertas precariedades que vivimos, también somos dominadores sobre otras personas. Y es ahí donde dices, es que la discriminación y todo. Sí, nosotros, la sociedad hace eso, pero es porque traemos arrastrando esa fuerza ambivalente de dos grupos. Ahorita iba a mencionar algo, Martín, de Nietzsche. Sí. Bueno, la frase de Nietzsche era que un tonto es quien tropieza con piedras o con personas. O sea, alguien que comete compulsivamente el mismo error una y otra vez y siempre se pregunta por qué sigo haciendo la misma mierda, por qué no puedo salirme de acá. Nos podemos cansar hasta el hartazgo de repetir una y otra vez ese discurso que el pobre no es pobre porque quiere. Podemos enseñarle otro tipo de sistema económico, intentar cambiar su mentalidad, pero él simplemente no va a querer así porque es como si pareciera que tuviera internamente, inconscientemente una compulsión a esta repetición de seguir repitiendo compulsivamente este pasado. Yo pensaba ahorita en esto, miren. A la bestia se me fue. Era la cuestión de... Ok, pero entonces yo tengo una duda. Entonces, ¿quieres decir o quieres dar a que entender que la pobreza, el hecho de que una persona se mantenga pobre, viene en el inconsciente? O sea, está programado de ese modo. O sea, una persona inconscientemente busca ser pobre. No, O es así Ya, como... ya me acordé, ya, perdón. Estaba pensando ahorita en la dialéctica que plantea Hegel. No sé si Natal la haya leído, del amo y el esclavo. Bueno, pues como lo plantea Hegel, pues es una lucha a muerte entre el amo y el esclavo. El amo, porque no quiere renunciar a su posición de amo, se va a enfrentar a una lucha a muerte. Él quiere vivir como amo o simplemente no quiere vivir. ¿Sí? Entonces por eso lo va a arrojar esta intención a una lucha feroz a muerte contra el esclavo. ¿Qué tiene que perder el esclavo? El amo, pues tiene que perder su posición de amo y es justamente lo que no quiere perder. Por el contrario, el esclavo, pues ¿qué tiene? ¿Qué posesión tiene? Nada más que su vida. Por eso no quiere entrar en un combate a muerte porque teme perder lo único que posee, que es su vida. Entonces, él se somete al amo. Pero entonces dice muy interesantemente un autor que quien realmente crea la cultura, aunque pensáramos que es el amo porque tiene los medios de producción, no es el amo quien la crea, sino quien la produce es el esclavo porque él es el que la trabaja con las herramientas, pero de eso no se da cuenta el esclavo. Entonces, en las manos de quien está a cambiar la cultura, el sistema, es del esclavo, que es quien trabaja y quien forma la cultura, pero él no se da cuenta de esto. Entonces pasa esto, algo que introduce Lacan novedosamente en esta dialéctica del amo y del esclavo que Hegel no introduce, es la cuestión del sujeto que es... Hay un sujeto, ahorita se me olvida el nombre, pero este sujeto solamente goza imaginando, fantaseando la muerte del amo, para que cuando una vez muera el amo, quien se constituye en amo sea él mismo. Sí, bueno, creo que ese es parte del gozo compulsivo que estas personas experimentan, ¿sí? Se quejan del sistema que los oprime, se quejan de levantarse el lunes bien crudos y que tienen que ir a trabajar, se quejan del gobierno que les aumenta las tortillas, pero no les aumenta nada el sueldo, se quejan y se quejan y se quejan, pero no hacen nada, no quieren entrar en esta lucha. ¿Por qué? Y es Porque temen perder lo único que tienen, que es su vida. Entonces ellos solamente crean estas fantasías donde se vuelven revolucionarios, donde hacen esto, donde derrocan al sistema,
pero no lo hacen, se contentan con qué o dónde consiste su goce en elaborar estas fantasías que nunca se llevan a la concretización de una revolución o una realidad. Yo creo que lo único que podría despertar este sistema apático de antipolítica sería la cuestión social económica que estamos viviendo. Hoy se sabe o se estima que para el 2025 más o menos el 44% de los trabajos actuales van a desaparecer debido a la automatización de estos. Entonces se va a reducir el número de trabajo y se va a reducir la mano de obra. Entonces eso probablemente despierte, como muchos ven, una verdadera revolución, un sentimiento de revolución en el obrero. De saber, ahorita el obrero está cómodo porque de alguna otra manera las masas han sido condicionadas, o sea, las masas tienen la fantasía que les produce el goce de vivir como el amo. Chequen, el vato se va bien jodido de lunes a viernes, pero el fin de semana se echa sus cheves, ve Netflix, tiene a sus hijos en colegio, en escuela de paga, entonces él dice, pues, ¿por qué voy a salir a protestar si tengo lo mismo que tiene mi amo? Sí, pero sin que el amo lo tiene sin trabajar y este vato lo tiene jodiéndose la vida. Entonces es como que, ¿para qué salgo a protestar por lo que ya tengo? Pero lo que sí puede traer un despertar de esta protesta es este escaseamiento del trabajo que está produciendo el sistema capitalista, porque el sistema industrial antiguo era de que 10 personas trabajaban una máquina. Y el sistema actual, digital y tecnológico, es que una máquina puede hacer el trabajo no de 10, sino de 100 personas. Y eso va a reducir, innegablemente el trabajo a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a despertar? Pues probablemente la revolución tan añorada desde el sistema comunista marxista, donde la clase obrera reúna a todas las demás y vayan en contra de todo el sistema opresor. Yo pienso igual que tú que quien tiene que hacer ese despertar es el grupo marginado, evidentemente, porque el grupo que tiene el control pues no necesita un cambio. El que lo necesita es el grupo marginado. Para eso es tan importante, yo lo veo que para eso es tan importante traer a la discusión estos temas y enseñarle ahora con la apertura de los medios, porque lo que mencionaba Beto, que más o menos tú estabas explicando, es que inconscientemente el pobre quiere ser pobre. No es tanto eso, pero sí se ha normalizado la idea de que si formas parte de cierto grupo social, tengas que ser pobre, porque lo han normalizado los medios de comunicación, porque lo han normalizado la política, porque tú miras una película y siempre el moreno tiene que ser el gato y el blanco tiene que ser el patrón, y entonces se ha estado normalizando este discurso por tantos años que el jodido dice, pues soy jodido porque me toca ser jodido y ni modo. Pero hay que empezarle a decir a ese tipo de personas, ahora que los medios se han abierto y que existen las redes sociales y que existe mayor libertad, más acceso a los libros y todo este sinfín de cosas que nos han ayudado, hay que decirle a ese moreno, bro, no es normal, güey, no es normal que te traten de este modo. No es normal que él tenga más privilegios que tú por el simple hecho del color de piel. No es normal que a ti te hayan despedido porque eres prieto. O sea, no es normal. Necesitamos empezar a decirle a las personas que no está en la normalidad. O sea, que digan, no es normal que la policía te trate diferente a ti, diferente a mí que a Beto, porque el simple hecho, o a Dante, o a Nata, que está prieto también, que nos trata diferente la policía a nosotros, que alguien que solamente por el hecho de su color de piel, a veces ni siquiera es por el dinero, a veces nada más es por el color de piel. Tenemos que llevar a la discusión el hecho de que no es normal que la gente alce la voz para que colectivamente se vaya viendo un despertar, porque sí, la gente ve normal ese tipo de situaciones. Javi, las hemos normalizado. ¿Y de dónde se normaliza esto? Es que es como decía Dante, nuestra cultura innegablemente se ha erigido bajo la idea del mártir, del vato que da la vida. Tenemos Yo te pregunto nuestra aquí, a ti, ¿quiénes
son los que fomentan ese discurso. Vaya, no te vayas lejos, son las élites las que llevan ese discurso a las escuelas, son las élites las que han controlado los medios de comunicación, son las élites las que han normalizado esa idea que viene en nuestra cultura. No es genética que el prieto sea menos inteligente, no es cierto, eso nos lo han querido inculcar las mismas élites, la cultura la han inculcado ellos, la historia la han escrito ellos se han puesto como los héroes, ellos se han puesto como los dominantes, y tú no puedes ser el líder porque tú vienes de allá, porque tú eres menos educado, porque tú eres prieto, esa es la realidad. Es que Javi, no es el único elemento, o sea, todo eso que estás diciendo es verdad, y es precisamente retomando lo que decía Martín, o sea, el amo nunca va a querer perder su privilegio, su posición de ventaja sobre el esclavo, y es verdad, pero no es el único factor. ¿Por qué? Porque si el esclavo quisiera, a lo mejor ya habría podido intentar derrocar al amo, ¿no? O sea, en porcentaje, ¿cuántos ciudadanos son pobres y cuántos son ricos? Son una mayoría, los pobres son mayoría, pero ¿por qué no han intentado hacer nada? Y esa es precisamente la cuestión, es que hay muchos otros factores, no es solo esa cuestión de imposición de ideas, sino que hay factores psicológicos que venimos arrastrando históricamente. Oye, y es curioso, ¿no? Porque en las excepciones en donde uno de los miembros de la comunidad pobre se levanta y se revela, es precisamente lo que pasa con Malverde y lo que pasa con Pancho Villa, ¿no? En México. O sea, que vienen de comunidades marginadas, se rebelan contra el gobierno, contra el Estado, y no imitan a lo mejor su carácter, sino que más bien lo colocan en una posición de santo, de un héroe, pero no buscan imitar, o sea, su vida. Más bien, ¿cómo lo puedo decir? Sí, no buscan replicar su actitud ni lo sino que se resguardan en lo que fue su figura, o sea, vaya, lo ponen en esa posición de santo, ¿no? Entonces ya lo ven un tanto milagroso y piden favores a él, exactamente, pero no buscan hacer lo mismo que él, o sea, no buscan también rebelarse contra el gobierno por temor, quizá, pues claro, o sea, no quieren sufrir las consecuencias. Ese tipo de personas, al no poderlos poseer uno, por así decirlo, nos causa satisfacción, o sea, nos dan satisfacción, y en esa satisfacción nos refugiamos. O sea, es por eso que a estos hombres, aunque no ganan el dinero de una forma moralmente aceptable, se les eleva, porque al fin de cuentas ellos nos hacen ver y nos demuestran lujos que nosotros jamás podremos disfrutar. En este caso, lo que plantea Javi es algo, es una utopía, porque hablando en cuestiones raciales, somos un país con mucho mestizaje. Entonces no vas a venir con un discurso a pretender que Beto deje de ver con desprecio a una persona que es morena. O sea, el simple hecho de que nosotros en el Zoom tengamos una persona que venga de Yucatán y que con su tono de voz, con su manera de expresarse, con el lenguaje que tienen, sinceramente lo vas a ver completamente diferente a nosotros, o sea, porque su fenotipo, sus diferencias, o sea, con ellos. ¿Pero crees que eso que esté bien? No, es que no es correcto, pero es que la cuestión aquí es que no es el único factor, el hecho de que se haya distribuido... No, claro que no es el único factor, pero creo que es un factor importante. Oye, pero creo que caemos en eso mismo, ¿no? O sea, en lo que dice Javi, que se normaliza. O sea, y eso no está bien. O sea, ok, sí vemos las diferencias, pero ¿por qué lo vamos a tratar de un modo, o sea, ¿por qué lo vamos a tratar mal? Inmigrante. Exactamente, o sea, sí es cierto eso que dice, porque, ok, si yo me voy a reír, si voy a tratar mal a las personas diferentes a mí, o sea, yo estoy diciendo que está bien entonces que normalicemos eso, porque es diferente. Ese es el problema, que ya lo vemos tan normal, que es de Oaxaca, nos tenemos que reír del Oaxaca. O es de Yucatán y nos reímos de cómo habla, ¿no? O de Veracruz. No tendría por qué ser de ese modo. O de Cuernavaca. No tendría que ser de ese modo, pero así es. Tenemos que empezar por cambiar eso,
para que esas personas se den cuenta que son merecedoras de más allá que ser pobres y ser ignorantes y ser bullying. O sea, tenemos que empezar a dejar de normalizar actitudes ya muy del pasado, que es el racismo, el clasismo que tanto daño nos hacen. Si no empezamos a cambiarlo nosotros, que formamos parte del mismo grupo social, a no ser que haya aquí algún millonario, entonces, ¿qué esperamos? O si yo me voy a reír de alguien que entra al Zoom por el hecho de ser de Oaxaca, ¿cómo voy a esperar que mi gobernante lo mire con respeto a él y a su comunidad si ni siquiera yo, que soy de su mismo grupo social, lo respeto? ¿Por qué voy a exigirle a una autoridad que forma parte de otro grupo social lo respete? Javi. Se merece. O sea, ese es ahí. Ya no te enojes. Oye, qué bueno que tocas ese tema de las autoridades. Porque eso es como introducción al tema que también está entrelazado, que queríamos tocar, sí. que era el tema de las leyes, porque las leyes no tienen, podríamos decir, una aplicación correcta entre los individuos de la sociedad. Nata, al inicio comentaba algo que es muy importante, citaba a Eric Fromm. Fromm hacía pues la distinción de los tipos de amor entre el amor paterno y el amor materno. Y es como si el amor, la cultura basada en la figura materna, es como un amor que no se tiene que hacer nada para merecerlo. Por el contrario, dice Fromm, el amor materno, pues el hijo se la tiene que acá pelar. ¿Para qué? Para tener el amor del padre o su aprobación. En este sentido, nosotros podemos ver pues cómo nuestra sociedad y nuestra cultura se ha formado, se ha creado, se ha erigido a partir de una figura muy relevante, muy importante para nuestra sociedad, que es, como decía Nata, la figura de la Virgen María. Entonces podríamos decir nosotros que a pesar de todos estos discursos que tira el colectivo feminista, no tenemos como sociedad un sistema patriarcal, tenemos como sociedad un sistema matriarcal, ¿sí? Donde la figura ponderante no es el hombre, sino la mujer en calidad de sociedad y de religión. En ese sentido, nosotros podemos ver cómo en la práctica, en la vida cotidiana, el niño hace algo, a pesar de que la mamá ya le advirtió de que si lo hace, lo va a castigar. El niño lo hace y la mamá simplemente pasa por encima ese acto que él hizo. Haga lo que haga el niño, él entiende, introyecta esta idea, haga lo que haga, nunca voy a perder el amor ni la aprobación de ella. Caso contrario, el padre sabe que las advertencias del padre son de un modo más verdaderas. Entonces se limita a no transgredir la ley del padre. En caso contrario, en el de la madre, pues él sabe que haga lo que haga, no va a perder esta aprobación. Entonces, no sé si aquí hay un abogado, Dante, si eso pudiera influir de alguna manera en el comportamiento social de los individuos en nuestra nación, en nuestro continente, y si tuviera que ver o si tuviera una correlación de por qué el sistema judicial, penal y todo esto no funciona como debería. Si tenga que ver con esto la figura, como decía Nata, predominante de la mujer, de la madre divina. O sea, y aparte tenemos una religión ponderante que está conformada por una inmensidad de santos. O sea, chequen ese dato. Es como que si la cago, ella intercede por mí. ¿Ante quién? Ante el Padre. O sea, es como que yo estoy jodido. Yo no me voy a presentar con él porque tengo temor a perder su aprobación. Entonces, para hacerlo, intercedo con ella. Pero si ella no puede interceder por mí, pues ni me preocupo. Hay un montón de santos que pueden interceder por mí, que pueden lavar, por así decirlo, mi culpa, mi falta. Entonces vivimos como que en una sociedad, en un sistema que hagamos lo que hagamos, no tiene ninguna consecuencia, como si se pasaran por alto todos estos errores que cometemos a nivel social como individuos. Y este acto se ve comprobado, por ejemplo, en que una persona de nuestro país tuviera que ser juzgada en un país extranjero. O sea, como si de alguna manera entendiéramos que aquí no tiene caso juzgarlo porque nuestras leyes no tienen sentido.
Sí hay, bueno, yo no aseguraría que hay específicamente una correlación entre esta cuestión que tiene que ver con la perspectiva matriarcal, que yo creo que sí es a nivel Latinoamérica, no solamente en México, pero sí hay otros elementos que tal vez podríamos destacar. Ahorita que lo dices, estaba pensando, a diferencia y específicamente en Latinoamérica, a diferencia de otros sistemas de justicia. Por ejemplo, pongo el ejemplo y menciono en qué cuestión. El, si nosotros analizamos el derecho, las leyes, y pudiéramos hacer como una división de sistemas de justicia continentales, de cierta forma, hay una división clara y hay un sistema interamericano del que México obviamente forma parte, que se puede analizar en comparación con un sistema de justicia europeo y que también se puede analizar con un sistema de justicia africano. En cuanto a varios países ya asiáticos, ya hay una mezcolanza y una problemática para hacer este análisis comparativo, porque ya hay países ahí que juzgan con la Sharia, por ejemplo, ya tienen otros sistemas de justicia que impiden esta comparativa, pero sí hay una comparación muy clara en el sistema europeo, en el sistema africano y en el sistema interamericano. ¿Cuál es la cuestión que yo primaría en el sistema interamericano? Justamente hace unos días estaba leyendo y más bien releyendo una cuestión que tiene que ver con todos estos sucesos que hubo en Colombia. En Colombia, pues no recuerdo específicamente las fechas, 1950, 1940, se empiezan a movilizar distintos grupos paramilitares, ¿no? Que con distintas motivaciones llegan a ser aproximadamente 50 grupos paramilitares que se encontraban activos o movilizados en todo Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que estos grupos paramilitares pues eran violentos y cometieron crímenes de todo tipo, ¿no? Violaciones multitudinarias, asesinatos en masa, desapariciones forzadas, torturas. ¿Qué es lo que pasa? Llega el punto en el que el Estado está buscando una alternativa para esta cuestión, porque ha fragmentado o ha quebrantado la sociedad en Colombia, y entonces se crea una ley no recuerdo si fue en 2008 o en 2010. Esta ley les ofrece ciertos beneficios a aquellas personas que formaron parte de estos grupos paramilitares activos en Colombia, a cambio de que se desmovilicen, es decir, que prácticamente desaparezcan los grupos paramilitares, se entreguen para ser juzgados, y esta es la cuestión a la que voy. Buscan la verdad, el acceso a la verdad como medio de reparación. Y aquí hay algo que al verlo resulta como un poco chocante o irónico. Pongo un ejemplo, hay algunas regiones en Colombia donde se cometieron de verdad así atrocidades brutales, así asesinatos en masa, torturas, violaciones, pero entonces se les ofrece a estos criminales que se entreguen y que a cambio de eso no se les va a extraditar a Estados Unidos, que es algo que mencionabas, no se les va a extraditar a Estados Unidos porque allá obviamente los van a castigar de manera más severa, les van a dar una pena reducida, y una de las cuestiones que les piden es que tengan una sesión, así tal cual, una sesión con familiares de las víctimas. Y yo llegué a ver unos videos donde tienen ahí a un asesino en masa, a un jefe de ciertos grupos paramilitares, y entonces le preguntan, ¿no? Tiene la oportunidad, tiene ahí al frente a familiares de las personas que fueron asesinadas, desmembradas por ese grupo paramilitar, y entonces lo entrevistan y lo encaran así frente a frente, y tiene la oportunidad de preguntarle, ¿no? Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué es lo que te motivó para que asesinaras a mi familiar y todo? Y pues él les comienza a decir todo. Ellos tenían pues muchas personas desaparecidas, había fosas, así como aquí en México encuentran de repente, una fosa y con 40 cuerpos, ¿no? Este, Allá también buscaban a sus desaparecidos. Entonces, en esas sesiones, ellos declaraban y decían, ¿sabes qué? Sí, llegamos a esta comunidad, matamos a todas las mujeres, violamos a,
a las mujeres, hicimos todo esto y pueden encontrar cadáveres en tal lugar, ahí en este cerro pusimos a las personas. Y entonces, aquí la cuestión es que la verdad, el acceso a la verdad, era la cuestión que se estaba primando y se estaba priorizando el hecho de que se declarara la verdad. Y con ese sencillo acto de decir la verdad, te estaban dando a cambio todos los beneficios de no te voy a extraditar a Estados Unidos, te voy a reducir la pena y no te voy a castigar. Esto es muy diferente esto no es algo que se haya Oye, implantado. Dante, perdón que te interrumpa, pero ¿a poco eso no es muy similar a lo que dicen las mamás? Si me dices Sí, que fuiste tú, no te voy a castigar. sí, es a lo que iba, es lo que quería decirte. Eso solo se ha hecho aquí en Latinoamérica porque hay guerras y conflictos internos raciales y por otro tipo de causas hay en Europa de sobra, incluso más que aquí. Pero, qué curioso ver que aquí se prima eso, se prima decir, dime la verdad y no te voy a castigar en un sistema matriarcal, es a lo que iba. Ahora, aquí ya manera de conclusión, algo que yo veo en común con todos estos discursos que hemos manejado cada uno de nosotros, en los autores incluso que se han manejado con Hegel, con Marx, vemos o yo alcanzo a ver en común que todos plantean como una ambivalencia, ¿no? O sea, una relación de tensión entre dos grupos que históricamente han estado como enfrentados, ¿no? Los dominantes y los dominados. Y para manera de conclusión, yo estaba checando un escrito de Immanuel Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Que escribió en 1784, donde él plantea que es precisamente esta relación de tensión entre dos grupos, uno dominante y uno dominado, sumiso, es lo que puede influenciar para que el ser humano se emancipe de todas estas cuestiones que históricamente, estas cuestiones religiosas, estas cuestiones culturales, lo han determinado, lo han condicionado. Es precisamente esta tensión la que lo puede impulsar a que se emancipe. Entonces, yo encontraba, o este panorama que estamos viendo, pues es un poco desolador, pero yo me ajustaba como a una frase que dice Octavio Paz precisamente en la conclusión de su ensayo que planteábamos. Él dice que el panorama, pues para el mexicano es desagradable, o sea, es desolador hablar de esta realidad, pero es la realidad, es la verdad. Y entonces quisiera leer esta frase que dice, nuestra historia tiene la realidad atroz de una pesadilla, por lo cual la grandeza del hombre consistirá en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. Martín hablaba de ser conscientes, ¿no? De la situación, de las cuestiones que nos han determinado históricamente, de aquellas cuestiones incluso religiosas y sociales que nos hacen ser una sociedad como la que somos hoy en día, pero al ser conscientes nosotros tenemos la oportunidad de cambiar, o sea, de generar un cambio. Entonces yo me quedaría con esto a manera de reflexión y pues ya, no sé si alguien más quiere mencionar otra cosa. Iba a hablar Nata. No, ya agregando un poco, hay un principio en el derecho constitucional que es el principio pro persona. Entonces siempre van a estar a favor del criminal, inclusive, ¿no? Yo respaldando un poquito las ideas de Martín, creo que es bastante permisiva la ley, así como lo es el catolicismo, ¿no? Y vemos la diferencia, pues, en la praxis. En la praxis, el protestantismo hace mucho énfasis en ora, reza, haz esto, haz aquello, mientras que el católico, ¿no? El católico se conforma con ir una vez al año, a recibir misa y ahí claramente se ve el carácter permisivo del católico. Y claro, con esta ida, con una vez que vaya al año, el católico ya es purificado, ¿no? Entonces, esto influye claramente en toda la sociedad. Y ahora ocurre una especie de paradoja, porque a quien recurrimos para la justicia es quien defiende al criminal. Entonces, otra cuestión, y es por eso que digo que es una paradoja, es que el criminal mismo a veces es la justicia. Entonces, por ejemplo, acá en la Sierra de Chihuahua, son los narcotraficantes los que dan trabajo. Mis papás que han ido allá a misionar un poco,
dicen que los rarámuris jóvenes ya están con rifles, ¿no? Con AK-47 allá en la sierra cuidando los plantíos. Y ellos dicen, es que no hay trabajo. Entonces, yo creo que pues, es paradojas y son muchos problemas que se suscitan con estos temas de economía, de religión. Y pues ya vamos a ir cerrando, amigos. No sé qué quieran agregar. Yo nada más quisiera agregar algo para ejemplificar lo que dijo Dante y lo que dijo Nata. Nosotros podemos entrar a una plataforma de entretenimiento como lo es Netflix y vamos a ver un montón de series acerca de asesinos en serie, asesinos seriales. Y nos damos cuenta cómo el sistema legal de allá, que está basado más en la figura del padre, no descansa hasta dar con el criminal, con el que cometió el crimen. En cambio acá, si vemos una teleserie de narcos, terminamos viendo que el narco se hace amigo del presidente, se hace amigo de la ley. O sea, vamos a ver esas dos